Segundo de bachillerato es un curso muy sencillo en el sentido de que se trata de un año entero de clases para preparar un examen de hora y media. Como alumno de segundo de bachillerato tengo que ser razonable y darme cuenta de que mi objetivo es sacar la mejor nota en la EBAU y por tanto tengo que ser muy práctico a la hora de identificar los contenidos que van a ser útiles para sacar la mejor nota. Tengo que centrarme en ellos, ser racional y solamente quedarme pegado a ellos de forma que repita el modelo de examen una y otra vez, pruebe bastantes textos, aprenda a hacer la sintaxis, etc. Y así con todas las asignaturas. En el caso de lengua española, como el examen es siempre muy parecido, por no decir el mismo, incluso el tipo de texto se repite muchísimo, es muy importante que para el comentario de texto aprendamos un esquema de lo más sencillo, para nada largo, y lo sepamos aplicar al examen. Es decir, vamos a ser totalmente prácticos. Vamos a dejarnos de romanticismos y vamos a ir al examen cuchillo en boca para sacar la mejor nota posible. En este vídeo voy a explicar cuál es el esquema mínimo de comentario de texto que como alumnos tenéis que memorizar y saber aplicar en el examen. Si yo aprendo eso de memoria, directamente puedo pasar a, en mi casa, hacer prácticas más o menos en 40 o 45 minutos, de forma que yo aprendo a desarrollar un comentario de texto siguiendo estos pasos sin confundirme. Daos cuenta de que el tiempo es muy breve y la información que vais a poder dar es muy poca. Por tanto, es relevante que sepáis qué vais a decir de antemano prácticamente y qué características vais a observar del texto aún sin haberlo leído, porque simplemente habrá que echar dos lecturitas, apuntar lo más importante y pasar a desarrollar las características lingüísticas que se os piden. Hay que ser muy práctico, hay que ser bastante rápido para poder sacar la mejor nota en este examen. Así que vamos a ver esta propuesta de esquema de comentario de texto que os hago yo para segundo de bachillerato y para la EBAU. Para la EBAU es muy bueno y para segundo de bachillerato, pues depende del profesor que tengáis, le parecerá muy bien o le parecerá que no, pero cumple completamente los requisitos. Por tanto, yo recomiendo que practiquéis esto todo el rato para la EBAU. Si vuestro profesor es práctico, pues bien, si os ha tocado uno que se va mucho por las ramas, os vendrá bien quedaros pegado a esta estructura y practicarla todo lo posible. Vamos a ver. Nuestro esquema de comentario de texto sigue las preguntas de la EBAU. Lo primero que haría yo al enfrentarme a un comentario de texto es leerlo, como dice aquí, ponerlo un poco más grande, es hacer una lectura del texto y un subrayado de las características sobresalientes y añado las principales ideas de cada párrafo, porque eso me va a ayudar luego a hacer el comentario de texto. Si yo encuentro un recurso literario o una cosa que voy a comentar después, la subrayo y la apunto en lápiz rápidamente, para acordarme. Esto con la práctica se hace mejor. Lo segundo, el tema del texto. Lo enuncio rápidamente. El esquema de comentario de texto solamente lo voy a explicar. No voy a entrar en detalles técnicos porque ya tengo una serie de 4 vídeos sobre el comentario de texto en el que resuelvo uno siguiendo este esquema. Por tanto, solamente lo voy a ir explicando punto por punto. Tema del texto. En una línea y poco lo explico y sigo con lo siguiente. El tema del texto es muy relevante porque a partir del tema y la intención del autor voy a sacar todo el resto del comentario del texto. ¿Vale? La siguiente pregunta de la EBAU es esta. Características lingüísticas y estilísticas más relevantes. Con ejemplos del texto, esto lo añado yo, que prueben tu respuesta. De forma que todo el rato integramos el texto en la respuesta. Yo voy a analizar estas características. ¿Vale? Y tiene que ser muy breve cada una para que me dé tiempo, como digo. Primero, estructura externa, estructura interna y tipo de estructura. Y en el tipo de estructura distingo analizante, sintetizante, encuadrada o paralela. También tengo otro vídeo en el que explico en el canal todos estos tipos de estructura para que no se confundan. Después de la estructura externa, y todo el texto mío tiene que estar ordenado con conectores y separado en párrafos correctamente, cosa que debéis saber hacer, me fijo en la función del lenguaje predominante, referencial, expresiva, conativa, fática, poética o metalingüística, ojo, predominante, y la presencia de objetividad y subjetividad, lo cual yo analizaré con la intención del autor. El siguiente es el registro, estándar, culto, especializado, siempre adecuado al público. Es una cosa que yo diré, tener en cuenta que la gran mayoría serán estándar porque normalmente son un artículo de prensa, así que ya sé que voy a decir que registro estándar. Luego, morfología. Aquí aparecen los apartados de lengua,
morfología, sintaxis, léxico y pragmática. En morfología yo elegiré un par de categorías, por ejemplo, verbos y adjetivos, y los relacionaré con el tema y la intención. Esto ya digo, está explicado en otro vídeo de mi canal, en el comentario de texto de la EBAU, ya lo podéis ver después. En sintaxis simplemente comentaré si las ideas están desarrolladas en oraciones simples o hay mayor subordinación y por tanto hay sintaxis más elaborada, más compleja. En el léxico yo me fijaría solamente en campos asociativos en relación con el tema, es decir, dejaría sinonimia, antonimia, a no ser que sean ejemplos muy relevantes para el tema y muy evidentes, los dejaría aparte y me centraría en lo más general, que es el concepto de campo asociativo. Y por último, en la pragmática, analizaría la intención del autor, como ya he dicho en el tema del texto, y luego analizaría algunos conectores, que es lo que dan cohesión al texto completo. Otra pregunta aparte es el tipo de texto. Elijo uno de estos, normalmente es periodístico, pero bueno, puede haber otro tipo de texto. Y luego en la modalidad discursiva predominante, la indico brevemente, porque esta pregunta, si no recuerdo mal, vale muy poco, la indico brevemente y digo que es seguramente expositiva o argumentativo. Hago un resumen y luego aquí está el texto argumentativo a favor o en contra de X, que es lo que me dan hecho en la EBAU y es con lo que termina esta pregunta, ¿vale? Este texto argumentativo también tiene que ser breve y yo lo he propuesto así, de forma que haga una introducción al tema, yo diga si va a estar a favor o en contra del tema, luego de la primera tesis y sus argumentos, la segunda tesis y sus argumentos, yo propongo que todas sean a favor, que es lo más sencillo, y luego un cierre, conclusión que englobe todas mis ideas principales, o al menos la idea principal. Y ya está. Así que aprended eso de memoria, haced un esquema de este propio esquema, valga la redundancia, y ponedlo en práctica en vuestros comentarios. Suerte.